Hola a todos. Algo que nos hemos preguntado en más de una ocasión es ¿qué pasará en el futuro lejano? Normalmente pensamos en qué pasará en el futuro lejano del sistema solar, cómo morirá el Sol, o qué pasará con la Tierra. Y a veces hay preguntas que van un poco más allá. ¿Qué pasará con el universo? ¿Cuál es el destino último del universo? Y lo más probable es que hayamos escuchado que, en principio, lo que sucederá será simplemente que llegará un momento en el que el universo será incapaz ya de generar estrellas, morirán las estrellas de neutrones, las enanas blancas se enfriarán por completo, quedarán solo los agujeros negros y después el universo dejará de cambiar, que es lo que se conoce como la muerte térmica del universo. Llegará un momento en el que simplemente el universo seguirá expandiéndose, pero ya no sufrirá cambios. Y es algo que sucederá en una escala de tiempo extremadamente grande, pero hay otros escenarios. Y ahora hay un grupo de investigadores que lo que dice es que es posible que en realidad eso no llegue a suceder y que el universo termine colapsando, termine volviendo a ese punto que era antes de que se produjese el Big Bang. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de eso, de esa posibilidad y de lo que se suele comentar cuando se habla de la evolución del universo a largo plazo de cuál podría ser su final. Y la verdad es que hay que decir que esto viene de esta publicación que es muy cortita, no tiene mucho contenido, pero que es una introducción perfecta para poder hablar de todo esto, porque lo que dicen en este caso, esta noticia que es del 3 de mayo, dice el título, bueno, prediciendo en qué momento el universo podría colapsar si la energía oscura tiene algo así como quintesencia, se puede traducir en castellano. Y la noticia, lo que dice en sí, vamos a comentarla, es simplemente esto, no es muy larga. Dice: un trío de astrofísicos, 2 de Princeton y 1 de la Universidad de Nueva York, han calculado las estimaciones sobre en qué momento el universo podría colapsar si las teorías sobre que la energía oscura pueda tener quinta esencia son correctas. En su estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, Cosmin Andrei, Anna Ijas y Paul Steinhardt sugieren que podría ser en tan solo 100 millones de años a partir de ahora. En las últimas décadas, los investigadores han encontrado indicios de que el universo se está expandiendo, es decir, que los objetos lejanos entre sí están cada vez más lejos. Albert Einstein predijo que este sería el caso y sugirió que la fuerza que aleja a todo entre sí en el universo es algo que conocemos como energía oscura. También sugirió que esta fuerza es constante, lo que querría decir que el universo se expandiría para siempre. Dice, desde aquel entonces, otros han sugerido que quizás la energía oscura, si realmente existe, podría no ser constante. Y si ese fuese el caso, es posible que algún día el universo se ralentice y quizás incluso deje de expandirse y o se contraiga, permitiendo al universo contraerse hasta que sea una vez más o otra vez un punto pequeñísimo. Los defensores de esta teoría describen la energía oscura con un campo dinámico, es decir, dicen que tiene también un campo dinámico al que llaman quinta esencia, dice una propiedad que permitiría la expansión o contracción del universo, y al estudiar los indicios del universo que conocemos, el universo observable, han encontrado que esa hipótesis puede ser igual de buena, o más bien que la hipótesis es igual de robusta que la que propone que la energía oscura es constante. En este nuevo trabajo, el trío de investigadores se ha preguntado cuánto tiempo podría pasar para que el universo ralentice su expansión, se detenga, comience a contraerse y, tarde o temprano, termine alcanzando un único punto, es decir, termina reduciéndose a un punto pequeño, si la energía oscura tiene quintesencia. Para dar visión a esa idea, es una forma de traducirlo, o para poder manifestar esa idea, han construido un modelo del universo, uno que utiliza datos reales describiendo características del universo tal y como lo conocemos. Y eso les ha mostrado que si la idea de la quintesencia es real, entonces el universo podría estar frenando en su aceleración, y también mostraba esa simulación, ese modelo, que podría llegar a detenerse por completo en unos 65 millones de años, es decir, en 65 millones de años podría dejar de expandirse el universo y podría comenzar a contraerse en unos 100 millones de años a partir de ahora. La teoría, como la que sugiere que la energía oscura es constante, no puede demostrarse porque no hay manera de probarla. Los astrofísicos tienen que apoyarse en señales que llegan de años luz de distancia y que sugieren que si el universo está actualmente en contracción,
no seremos capaces de medirlo durante millones de años, es decir, habrá que esperar millones de años para poder llevar a cabo esa medición. Y el estudio, ya lo decía la propia noticia, está en Proceedings of the National Academy of Science. Vamos a ver si carga, si no carga. Vale, este es el estudio y está completo. O sea que si os pica la curiosidad, aquí le podéis echar un ojo. En este caso no es necesario para lo que yo quiero comentar. Quiero decir, si os llaman la atención los cálculos, ver cómo lo plantean, etcétera, está todo aquí, ya lo podéis ver. No hace falta ni entrar al PDF. No es demasiado largo. No es un estudio tampoco muy largo, no es como algunos de estos estudios que tienen, yo que sé, 100 páginas y lo ves y dices, ostras, da pereza. No, este no es especialmente largo, así que ya os digo, si os pica la curiosidad, lo tenéis en el enlace del vídeo, mi intención es ponerlos, espero que no se me olvide. Y lo que es la noticia en sí, claro, no tiene mucha miga, no hay mucho que comentar, pero hay varias observaciones que valen la pena realizar. Una, y esta es una muy importante. En la noticia dice en un momento dado que el universo podría estar ya frenando su aceleración. No es lo que se observa. No es lo que se observa, me explico. Algo que ahora mismo trae de cabeza a mucha gente en el mundo de la astronomía es la constante de Hubble, que es el nombre que se le da a la energía oscura, ese hecho de que la energía oscura debería ser constante y es lo que provoca que la expansión del universo esté acelerando. El problema con la constante de Hubble, tengo un vídeo en el canal sobre eso, es que en principio, si realmente es constante, y nada hace pensar que no sea así, el valor de la aceleración de la expansión del universo debería ser el mismo sin importar en qué momento de la historia del universo lo midamos. ¿Cómo se lleva a cabo una medición en diferentes momentos de la historia del universo? Ya sabemos que la luz tiene una velocidad finita, es decir, no viaja hasta nosotros instantáneamente, y por tanto, cuanto más lejos miramos en el espacio, más lejos estamos mirando en el tiempo. Así que, si haces una medición de a qué velocidad se está expandiendo el universo a, vamos a decir, 5.000 millones de años luz, estás en realidad midiendo a qué velocidad se expandía el universo o a qué velocidad estaba acelerando la expansión del universo hace 5.000 millones de años. Si lo haces en tu entorno, en el momento presente. Y esto, en vez de con 5.000 millones de años, lo que se hace es medir a qué velocidad aceleraba o se expandía el universo en el momento en el que se emitió la radiación de fondo de microondas, que es la luz más antigua que se puede ver en el cosmos y que está en todas partes. No es visible en la longitud de espectro visible porque su luz se ha estirado muchísimo, pero está presente en todas partes. Y se compara con el valor que se puede obtener de la aceleración de la expansión del universo en nuestro entorno inmediato. Y lo que se obtiene, aproximadamente, es que en el universo en su infancia la aceleración de la expansión del universo era de 67 km por segundo por megaparsec. Un megaparsec es 3,26 millones de años luz, es decir, 1 millón de parsecs, porque un parsec es 3,26 años luz. Y que por cada 3,26 millones de años luz, la expansión del universo acelera en 67 km por segundo, según el método de medición utilizando el pasado del universo. Sin embargo, en el universo moderno, en nuestro entorno, a distancias mucho más cercanas a la Tierra o a la Vía Láctea, lo que se observa, el valor que se obtiene es de 72 km por segundo por megaparsec. Y eso quiere decir que algo no termina de cuadrar, porque durante mucho tiempo lo que se ha planteado es que simplemente puede ser que las técnicas que se utilizan no son perfectas y el margen de error de esas técnicas permiten que siga habiendo un único valor y que simplemente, pues como no son todo lo buenas que deberían ser, no son dos valores diferentes, pero teniendo en cuenta ese margen de error sí habría un valor común y ya está, y no tiene mucha más importancia. Por simplificar los números, si tenemos un 67 km por segundo por megaparsec, pero tiene un margen de error de más menos 8, es decir, que puede ser desde 59 km por segundo a 75 y tenemos 72 km por segundo más menos 8, es decir, que puede ser entre 64 y 80 km por segundo, tenemos valores donde se solapan y sería ese valor común. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo, las técnicas son cada vez mejores. El margen de error es más pequeño y ahora ya estamos en un punto en el que el margen de error de cada cifra es tan pequeño que no hay posibilidad de que se solapen. Y claro, eso trae por la calle de la amargura a más de uno, porque lo que quiere decir es que hay algo que se está escapando respecto a la aceleración de la expansión del universo, y lo que se ve es que la aceleración de la expansión del universo es más rápida en el presente que en el pasado, si realmente
hay dos valores de verdad, si no hay uno solo. Entonces, claro, aquí en el momento en el que en la noticia se dice, les mostró que si la idea de la quintesencia es correcta, el universo podría haber comenzado a frenar su aceleración. Puede ser correcto, puede ser perfectamente correcto, pero haría falta encontrar algún punto, al menos tal y como lo entiendo yo, de en algún momento de la historia entre el inicio y el momento actual en el que la aceleración de expansión del universo fuese todavía más alta. Eso de momento no ha pasado. Si pasase, sí que a lo mejor quiere decir que realmente el universo podría estar frenando, pero no se sabe si es así. Y por otro lado, y todavía más importante, y lo que todavía tiene mucho más peso, porque lo anterior es algo que hay que tener en cuenta, pero que no quiere decir que el universo no pueda estar frenando, sino simplemente tener en cuenta que lo que se ha dicho a la hora de estudiar el valor de la aceleración de expansión del universo es que en todo caso parece que ha aumentado, no que sea constante o que estuviese frenando. Es que, y es la parte más importante de todo esto, dice la teoría, al igual que la que sugiere que la energía oscura es constante, no puede demostrarse porque no hay manera de ponerla a prueba. Y eso es el mayor problema de toda esta historia, de cuando hablamos del futuro del universo. Lo cierto es que, a pesar de que se puede hablar de la muerte térmica del universo, y parece la opción más lógica, porque si no hay nada que haga que frene la aceleración de la expansión del universo, lo único que sucede es que el universo cada vez se seguirá expandiendo, lo hará cada vez más rápido y simplemente llegará un momento, de hecho se calcula que será en 1 billón de años, si no me traiciona la memoria, en el que en el universo observable lo único que podremos ver será el grupo de galaxias al que pertenece la Vía Láctea, que para ese entonces en realidad ya ni siquiera será un grupo de galaxias, porque todas las galaxias que lo componen, el grupo local, habrán colisionado entre sí y habrán formado una gran galaxia elíptica gigante. Y, por tanto, una civilización que aparezca en el universo dentro de 1 billón de años, de 1 millón de millones de años, es posible que ni siquiera llegue a ser capaz de determinar que el universo tuvo un principio y que podría tener un final. Y eso es algo que hay que tener presente en cuanto a que, con el conocimiento que tenemos del universo en estos momentos, lo lógico es suponer que en principio no hay nada que vaya a frenar la expansión del universo porque está acelerando, no está frenando. Y por tanto, si nada lo detiene, lo que quiere decir es que el universo va a seguir expandiéndose de manera infinita, y ahí lo único que hace falta es, entre comillas, avanzar en la película de la vida del universo. La vida del universo se resume básicamente en: se van formando estrellas, esas estrellas llegan al final de su vida, mueren, se convierten en enanas blancas, en estrellas de neutrones, en agujeros negros, y sucesivamente esos objetos también van pasando a mejor vida, van desapareciendo. Los últimos en desaparecer son los agujeros negros, son los que tardan muchísimo tiempo en evaporarse. Y de hecho son los últimos objetos que llegará a haber en el universo, pero ya os digo, estamos a una escala de tiempo que es tan sumamente grande que no hay un número que podamos utilizar. O sea, no hay un nombre que yo conozca, por lo menos, para un número tan grande. De hecho, se expresa como potencia. Y estamos hablando de un número que es 10 elevado a 60 y muchos, 50 y muchos. Se suele hablar de valores así para el final de los agujeros negros, si no recuerdo mal. De los agujeros negros supermasivos. Y es muy lejos en la historia del universo. Es muy difícil de poner en perspectiva de lo que estamos hablando. Claro, ¿qué pasa? Es que es posible que realmente en algún momento el universo pueda contraerse. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con la cantidad de masa que hay en el universo. Y de si el universo puede ser un objeto cerrado o un objeto abierto. Es decir, si puede ser un objeto abierto, quiere decir que puede ser un plano. En 3 dimensiones, pero un plano. No tiene una forma cerrada. El cómo sea el universo, o puede ser cóncavo, cómo sea el universo, puede determinar también cuál es su evolución, cuál es el futuro que le espera al universo, cuál puede ser su destino último. Porque si es un objeto cerrado, si hay tanta masa como para curvar el universo sobre sí mismo, por decirlo así, puede llegar un momento en el que, si deja de expandirse, si lo único que queda es la gravedad, si quitamos de en medio la energía oscura, solo queda la gravedad. ¿Qué es lo que hace la gravedad? Atraerlo todo entre sí. Así que el universo podría terminar colapsando y llegaríamos a lo que se conoce como el Big Crunch, que en realidad es lo que vienen a plantear los investigadores en esta noticia. Lo que se preguntan ¿es posible que el universo pueda llegar a experimentar un Big Crunch? Que es literalmente lo contrario al Big Bang. Es decir, en el Big Bang el universo comienza a expandirse. En el Big Crunch lo que sucede es que el universo se contrae y vuelve a ser un punto mínimo. Es posible, no es lo que se piensa, no es lo que se plantea,
Pero es posible que realmente se pueda llegar a ese escenario. Ahora mismo, ya os digo, el más popular es el de la muerte térmica del universo, y es interesante ver que, claro, lo que dicen aquí es que en principio es posible que la energía oscura realmente tenga esa quintesencia, que tenga esa propiedad que básicamente lo que quiere decir es que en realidad puede actuar tanto como agente para expandir como para contraer el universo, y que realmente en un tiempo el universo termine colapsando y volviendo al estado que tenía antes el Big Bang. Eso nos lleva a otro escenario, que se ha planteado más de una vez sobre el destino último del universo y que es posible que hayáis escuchado una vez, y es que puede que en realidad esta no sea la primera vez que el universo experimenta un Big Bang, ni la última. Es posible que en realidad el universo nazca y muera una y otra vez, y que pase por una serie de Big Bangs y de Big Crunches. Y voy a cambiar la canción que está sonando porque lo estoy grabando sobre la marcha y me está resultando un tanto molesta para el vídeo, la verdad. Para el podcast, para Twitch está bien, pero para el vídeo me está despistando. Así que mejor así. Y en el caso de esa sucesión de Big Bangs y de Big Crunches, claro, lo que dicen los investigadores abre la puerta a decir, vale, bien, el universo podría estar colapsando o podría colapsar en algún momento. Después podría volver a haber un Big Bang. Un Big Bounce es como se llama en inglés. A lo mejor sí. A lo mejor podría llegar a haber un Big Bounce. Entonces, es interesante la noticia en cuanto a que ahora mismo la idea dominante, y esto no lo cambia, sigue siendo la muerte térmica del universo, pero lo que dicen es, ojo, a lo mejor esos planteamientos que se han venido haciendo hasta ahora de que el universo podría en algún momento llegar a colapsar sobre sí mismo, puede que sí que sigan siendo válidos, depende de que la energía oscura tenga esa propiedad, esa quintesencia, como la llaman, y lo que nos dice lo que hemos realizado hasta ahora, lo que dicen esos investigadores, es que realmente podría tener esa propiedad, no es incompatible con el universo tal y como lo conocemos. En realidad eso lo que quiere decir por otro lado también es, hay mucho que desconocemos sobre la energía oscura, por eso no sabemos si es constante o si podría tener esta quintesencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es interesante porque lo que quiere decir al final es que volvemos a poner en el tapete la posibilidad de que haya otros destinos para el universo que se han planteado a lo largo de las décadas que sean válidos. Que no sea simplemente la muerte térmica del universo la única posibilidad, sino que a lo mejor realmente en algún momento se termina entendiendo la energía oscura hasta el punto de poder decir, puede que el universo realmente pase por una sucesión de Big Bangs y Big Crunch y que se expanda, se colapse una y otra vez, que nazca y muera constantemente, y que por tanto a lo mejor este Big Bang no sea el primer Big Bang del universo, ni sea el último, que haya más y que hubiese otros anteriores. Es otra forma de enfocar el universo, de enfocar la historia del universo, pero la realidad es, en esos momentos, lo único que se puede hacer es especular en cuanto a que esa parte final de la noticia es quizás la más reveladora. No hay ninguna prueba, no hay ninguna manera obvia de poder poner a prueba la energía oscura. Ahora mismo no está claro cómo se podría hacer. Pensad que algo que está mejor entendido, que es la materia oscura, se está todavía intentando encontrar qué partícula podría ser la materia oscura y se han hecho muchas proposiciones, se ha hablado de muchos posibles candidatos, no se ha conseguido todavía demostrar nada. Imaginemos la energía oscura, que es todavía más misteriosa en cuanto a que se sabe cuál es su efecto, que es provocar la aceleración de la expansión del universo, pero nada más. No se termina de entender la energía oscura más allá de eso, entonces hay modelos que sí, que describen cómo podría comportarse, etcétera, 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 pero no se ha avanzado en el sentido de no estamos más cerca hoy en día de poder realizar una prueba con energía oscura de lo que se estaba hace 30 años. Estamos en el mismo punto, entonces puede que es que haya que esperar a que la tecnología y nuestro conocimiento sobre el universo avancen mucho para poder empezar a pensar en esas cuestiones. Y esto también está ligado hasta cierto punto con el multiverso, con la posibilidad de que puedan existir otros universos, en cuanto a que, del mismo modo que ahora mismo no se puede poner a prueba si la energía oscura tiene una quintesencia o no, o si es constante, no se puede poner a prueba tampoco si realmente hay otros universos. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque hablando del destino final del universo, algo que, por ejemplo, Michio Kaku ha mencionado alguna vez, es que si una civilización fuese capaz de sobrevivir hasta el final de este universo, suponiendo que hubiese otros universos, dice, podrían a lo mejor abrir un agujero de gusano, con este universo deje de ser habitable para la vida, y seguir su vida, seguir su existencia en otro universo que sí sea habitable para la vida en ese momento. Y claro, ahí
es donde entra en escena el multiverso, en cuanto a si lo que parece que sí que está claro es que el universo tendrá un final. Y aquí entraría por final y que entenderá que a lo que nos referimos es llegará un momento, si no es por ese colapso, en el que simplemente el universo no tendrá material para seguir formando estrellas. O sea, llegará un momento en el que el universo dejará de ser habitable porque no habrá un lugar en el que haya condiciones para que la vida pueda florecer, pueda prosperar. En ese caso, será necesario que la vida pueda trasladarse a otro universo de alguna manera. Y ahí es donde el multiverso resulta muy interesante, al margen de, lógicamente, por lo que plantea respecto a lo que conocemos del universo y la idea que tenemos del universo. Y lo cierto es que no hay forma tampoco de poder ponerlo a prueba. Nos pasa como con la energía oscura. Ha habido alguna sugerencia. Se ha dicho que, por ejemplo, si nuestro universo nació de una colisión de universos, que es una hipótesis que se utiliza para explicar cómo podría haber más de un universo, en la radiación de fondo de microondas podría haber una cicatriz, vamos a llamarlo así, de esa colisión. Se ha intentado encontrar, se ha estudiado la radiación de fondo de microondas en busca de esa posible cicatriz que permita determinar que podría haber otros universos. No se ha encontrado nada, o por lo menos nada concluyente. Se ha planteado también que es posible que nuestro universo venga de un universo anterior al nuestro. Esto lo plantearon Stephen Hawking y Penrose hace no muchos años, en 2018, si no recuerdo mal. Y lo que decían era, si nuestro universo viene de uno anterior, es posible que los agujeros negros que habrían llegado hasta el final de aquel universo, su existencia, su presencia, los agujeros negros supermasivos, estuviese registrada todavía en la radiación de fondo de microondas y que con la expansión del universo, en la radiación de fondo de microondas, si realmente existieron las señales de esos agujeros negros supermasivos de ese universo anterior al nuestro, debería haber algo que llamaban círculos o anillos de Hawking en la radiación de fondo de microondas. Lo más interesante, resulta que encuentran en la radiación de fondo de microondas varios lugares donde realmente hay estructuras en forma de anillo. Problema, no se puede descartar que no sea simplemente un fallo en los instrumentos, que no sea más que un falso positivo. Entonces, en este sentido, todo lo que tiene que ver con el destino del universo, con cuál es el final del universo, si será la muerte térmica, si será el Big Crunch, si será el Big Rip, que también lo que dice es otra propiedad de la energía oscura, en la que básicamente lo que sucede es que llega un momento en el que la expansión del universo es tan grande que llega a afectar incluso a nivel molecular, a nivel de los átomos, y los átomos mismos terminan rompiéndose, terminan siendo incapaces de mantenerse unidos. Y que al llegar a ese punto, lo que sucede en esencia es que el universo se destruye a sí mismo. No son los escenarios más probables, el Big Rip, el Big Crunch, etc., pero no se pueden descartar del todo porque hay mucho todavía que entender sobre el universo y sobre la energía oscura. Por eso es sorprendente también cuando salen este tipo de estudios, porque no se suele plantear a menudo, no se suele escribir mucho sobre ellos, porque también, por otro lado, es que estamos hablando de algo que como conocimiento puede ser más o menos interesante, pero si pensamos en términos prácticos, es que muchísimo antes de que el universo pueda estar cerca del final de su vida, lo cierto es que estará el final de la vida en la Tierra, porque la Tierra deje de ser habitable. Eso va a suceder en unos 1.500 millones de años, más allá de lo que el ser humano con su tecnología pudiese conseguir, porque sí que es verdad que a nivel de tecnología podría ser posible retrasar el momento en el que la Tierra deje de ser habitable, pero sea en 1.500 millones de años, sea en 3.000, llegará un momento en el que la Tierra dejará de ser habitable y habrá que buscar un hogar nuevo permanente si es que el ser humano todavía existe en ese momento. Es decir, estamos hablando de algo que es tan lejano en el futuro que en realidad es interesante desde el punto de vista, pues eso, del conocimiento, de entender la evolución del universo, pero no tiene mucho más impacto en nuestras vidas porque es que ni siquiera lo que va a suceder en la Tierra dentro de 1.500 millones de años nos afecta de una manera especial. Está bien como conocimiento, como saber cuál es la evolución del sistema solar, para saber también que estamos en la Tierra en este momento, pero que la Tierra no siempre va a ser capaz de albergar vida y que no siempre ha sido capaz de albergar vida compleja. Tuvieron que pasar miles de millones de años hasta que apareciese la vida compleja y hasta que llegase el ser humano. Y con esto lo que quiero decir al final es que cuando veáis este tipo de noticias, si os da cosa pensar en la muerte del universo, la muerte del sistema solar, lo cierto es que estamos hablando de algo que es tan sumamente lejano en el tiempo que en realidad no tiene que quitarnos el sueño, no debería. Y por otro lado hay otra forma de verlo, especialmente en cuanto a la escala de la vida del universo, es que la cantidad de tiempo en la que el universo es habitable, en la que el universo puede tener planetas en torno a las estrellas que hay, los billones de galaxias que podemos ver en el universo observable, es una fracción ínfima, pequeñísima,
de la vida total del universo, especialmente si hablamos del escenario de la muerte térmica del universo. Y que en ese momento ínfimo, en esa fracción de la fracción de la fracción de la vida del universo, en ese instante que es inferior a un segundo para nosotros en el contexto de la vida del universo, durante un brevísimo instante de ese segundo hemos existido. Ha habido vida en la Tierra. Es algo que creo, o a mí por lo menos me gusta verlo así, sirve también para buscar ese toque positivo, esa inspiración, con lo difícil que es, con lo breve que es el tiempo en el que el universo puede tener vida, en la escala de la vida del universo, con lo difícil que es que en un planeta, o parece por lo menos, pueda haber una civilización, estamos aquí, nosotros como individuos. Eso para mí es lo que lo hace maravilloso, es lo que hace que la vida sea tan valiosa. Y es, como digo, es una forma de ver cómo algo que puede parecer muy oscuro, muy tétrico, como la muerte del universo, nos puede hacer pensar en la vida en la Tierra, en el hecho de estar vivos y lo que supone el hecho de haber nacido y de poder vivir esto. De poder vivir un fragmento de una fracción de lo que sería un segundo en la historia del universo. De todos modos, no quiero ponerme existencial, aunque ya lo he hecho, pero bueno, esto es lo que os quería contar, os quería hablar de este estudio, porque es algo que a veces sí que se pregunta de vez en cuando, decir, bueno, pero ¿la muerte térmica del universo sigue siendo el escenario más probable? Sí, lo sigue siendo, pero a veces salen estudios de este tipo en el que lo que se hace es poner a prueba otras hipótesis y ver si realmente no tienen sentido o si podrían tener algún tipo de validez en el futuro. Y en este caso lo que dice es, quizás sí, puede que la energía oscura tenga esa propiedad, esa quintesencia, y que a lo mejor el universo no termine llegando a esa muerte térmica, sino que en algún momento, en muchos millones de años, termine colapsando. Veremos si esto cambia en el futuro, si en algún momento tenemos más conocimiento de cómo intentar hacer pruebas con energía oscura y se puede llegar a entender realmente cuál es el destino más probable del universo, pero es simplemente eso, un recordatorio de cómo, aunque pueda parecer algo que no tiene respuesta, porque no hay formas de hacer pruebas con energía oscura, se sigue intentando entender también incluso cómo es el universo en su conjunto. Así que, dicho esto, no me quiero enredar mucho más, que llevo 26 minutos de vídeo, más o menos. El de la semana pasada, si no lo habéis visto, con Kerbal Space Program y la mecánica orbital fue bastante más largo, fue de 45 minutos. Así que esta vez quiero que sea más breve, que sea de unos 20 minutos, que me habéis dicho que os gusta que sea algo más largo, y grabando de esta manera a mí me resulta mucho más fácil hacer vídeos más largos. Y nada, ya sabéis que he ido poniendo los recordatorios habituales en el vídeo del podcast, las novelas, de Twitch, etcétera. Así que lo único que me queda es daros las gracias por estar ahí semana a semana, daros las gracias por vuestros comentarios, por ser parte de la comunidad. Espero que el vídeo os haya gustado. Y si lo estáis viendo el fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede de fin de semana. Y si no es así, pues que disfrutéis de lo que estéis haciendo. Si estáis paseando por el parque, además, mejor que estéis trabajando. Y ánimo, que espero que quede poco para que podáis descansar. Así que no quiero robaros mucho más tiempo. Gracias por haber elegido el vídeo para que os haga compañía en este rato. Y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.